entonces. Uy, qué fresco que hace. Uy, toqué algo. Para valer. No sé si vieron la guía, pero bueno, son técnicamente 5 preguntitas que incluyen tanto síntesis, degradación de ácidos grasos, su digestión y después ver cuáles son esenciales y por qué en términos generales. ¿Les parece si empezamos? Mi mail, cualquier cosa compartir. Bien. Ahora sí, soy peor que lo que presenta. Bueno, lípidos. La primera pregunta que tenemos sobre lípidos tiene que ver con digestión. Lu, sí. Perdón que te interrumpa, porque me tardaba en prenderme la compu y quiero conectarme desde ahí porque el celu no me anda muy bien. Si me puedes esperar que ahí te mando para unirme a la reunión, porfa. Dale, no hay problema. Creo que ya a esta altura es la rebelión de las máquinas, con tanta dependencia de la computadora y eso. Y más o menos. Sí, no me mucho. Encima no sé ustedes, pero a mí se me viene cortando la luz, cosa que no pasa nunca. Bueno, yo últimamente tengo muchos problemas, viste, para conectarme y esas cosas porque soy de Romero y acá robaron un montón de cableado de Telefónica. Ah, sí, escuché que estuvieron saqueando cables por la ciudad. Sí, y estuve mucho tiempo. Ahí se te está acoplando, así que se ve que te pudiste conectar con el otro. Ahí lo saqué, listo. No hay problema. No, sí, tremendo. Así que, bueno, nada, espero que no pase nada en el medio de nuestro Meet. Pero sí, se viene cortando la luz, lo cual es rarísimo. Yo no sé cuál es la necesidad de decir esas cosas, Dios mío, porque nos perjudica a un montón de gente. La otra vez que sea muy voluntario, pero... Ah, vos decís por lo de los cables. Bien, sí, bueno, no sé, no tengo una explicación para eso. Pero bueno, qué sé yo. Bien, entonces, volviendo al práctico 7, estamos cerca de terminar el primer bloque, que termina en el práctico 9, no sé si se habían dado cuenta. Nos quedan 3 semanas de prácticos y después repaso, qué sé yo, y ya llega parcial. Chan, 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 chan. Bueno, entonces, empezamos con lípidos. Les pide a ustedes que hablen sobre la digestión, absorción, circulación y almacenamiento también de los lípidos. Entonces le dice que, bueno, en la situación de hipotético, menos hasta ahora, acaba de comerse una hamburguesa con queso. Chan. Entonces les pido a ustedes que rastreen los triglicéridos de la hamburguesa hasta el adipocito. Entonces, si tenemos que hablar de la digestión de las grasas o los lípidos, ¿en qué órgano sucede?
¿Qué procesos tienen? ¿Lo tienen claro? Si hablamos de digestión, primero va a tener que ingresar, mínimo. Así que por la boca En el ingresará. intestino sí, después en el intestino delgado. Bien. En adultos. Muy bien. Sí, porque los neonatos actuaba también el estómago. Claro, ¿no? hay intervenía en el proceso de... Colabora un poco glándulas salivales y también estómago, pero es un caso particular, ¿por qué? Porque las glándulas anexas no están bien desarrolladas todavía, ¿no? Entonces, pensando en adulto, muy bien, o sea, hay cierta emulsión a nivel estomacal por los movimientos que genera toda la parte muscular del estómago, y después a nivel intestino, ahí vamos a ver que hay digestión química. ¿Y quiénes aportan enzimas para la digestión química? ¿O de dónde viene todo lo que pasa en el intestino delgado? O sea, ¿hay enzimas? Muy bien, hay enzimas que vienen desde el páncreas en su función de glándula anexa al digestivo. Después también, bueno, las sales biliares en este caso van a estar colaborando en la formación de micelas. Y también van a haber enzimas que pertenecen al mismo intestino, ¿no? Sí, las sales biliares que son procedentes de la vesícula biliar, ¿no? Claro, el hígado las genera, las almacena en la vesícula y desde la vesícula, ante la señal de que llega el quimo al intestino delgado, los va a liberar. Sí, así esas lipasas pancreáticas en el intestino van a degradar los triglicéridos, ¿no? Claro, las que vienen del páncreas a su vez también vuelcan al intestino delgado y van a estar actuando en la degradación de los triglicéridos, que es el componente mayoritario lipídico de nuestra hamburguesa en cuestión. Después hay otras moléculas lipídicas como colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos, ¿no? Que sí. Claro, lo que hacen las sales biliares sería ayudar a separar o aumentar la superficie de exposición de los lípidos para que las enzimas actúen. Esas micelas, inicialmente era como un acúmulo de material que se fue disgregando entre el estómago y las sales biliares para poder aumentar la superficie de exposición y que las enzimas que vienen ahí sí del páncreas y también las que tenemos en el intestino puedan actuar sobre la superficie. Las lipasas en general, ¿no? Porque, o sea, los seres vivos somos capaces de almacenar y utilizar a los triglicéridos, que es lo que acumulamos en los adipocitos, ¿no? Pero a la hora de la ingesta, para la absorción, ¿podemos incorporar los triglicéridos directamente? No, necesitamos degradarlos. Entonces, para eso es que tenemos las lipasas, ¿sí? Perdón, sí. Para terminar de cerrarlo porque no me terminó de quedar claro. Entonces, Dale. las sales biliares lo que hacen es generar una micela para poder aumentar la superficie de exposición para que actúen las enzimas digestivas. Claro. Ah, bien, gracias. De nada. O sea, partís de hamburguesa, la molés toda, boca, la agitás en el estómago, por decirlo de una manera, ahí aumenta la superficie de exposición. Cuando llega al intestino, que vuelca el contenido hepático, ahí vienen las sales biliares hacen que se hagan micelas, que son estructuras aún más chiquititas que... porque, ¿cuál es la madre de todos los males, por decirlo de una manera, con los lípidos? El tipo de característica que ellos tienen. Los lípidos es un grupo muy diverso de moléculas que las agrupamos bajo el concepto de que no son solubles en agua, sino que en moléculas que son orgánicas. Entonces, todo lo que tiene que ver con su uso, metabolismo y transporte tiene que estar ayudado por alguna otra molécula, porque en el medio líquido, ¿sí? La tendencia, ¿cuál va a ser? A tratar de separarse del agua lo más posible, porque son hidrofóbicos, ¿no? Entonces necesitamos tanto de esos movimientos del estómago, de las sales que van a ayudar a que se vayan disgregando, ¿sí? Para que después las enzimas puedan actuar sobre ellos. ¿Ahí quedó más claro?
Sí, perdón, yo tardo en responderte porque cuando me vas explicando voy escribiendo, así que voy. Bueno, perdón, no hay problema. Yo para No, chequear de está que bien, yo porque capaz te dejo colgada con la respuesta y es que estoy escribiendo, no. Gracias, profe. no hay problema. No, de nada. Bueno, entonces todo eso para llegar a dónde? Superficie del intestino, ¿no? Ahora, una vez que las lipasas degradan a esos triglicéridos, sea que queden como glicerol y ácidos grasos o como monoacilglicéridos, van a poder ser incorporados a través de la superficie de estos enterocitos. Pero a su vez, una vez que están dentro de los enterocitos, vuelven a reestratificarse y vuelven a formar los triglicéridos que dentro del enterocito van a asociarse a proteínas y lípidos, ¿sí? Formando los kilomicrones, que los kilomicrones son lipoproteínas que los van a transportar a estos triglicéridos que vienen desde los alimentos que ingerimos, o sea, los exógenos. Son proteínas plasmáticas, ¿no? Claro. Les decimos lipoproteínas porque también tienen componentes de colesterol, además de los triglicéridos y ésteres de colesterol. Y como es, ellos pueden circular a lo largo del tejido sanguíneo y van a ser capaces de liberar esos triglicéridos que están transportando, que son los exógenos, a células. Células como, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Las células hepáticas. Por ejemplo. Profe, perdón, un concepto que me hago lío, capaz que estoy dormida. No es Puede que ser los por la hora. triglicéridos, puede ser la hora, no es que los triglicéridos forman un kilomicrón, sino que se van a unir al kilomicrón para que los transporte. O sea, cuando vos definís el kilomicrón, son las lipoproteínas que sirven para el transporte. O sea, los triglicéridos estos estarían ayudando a formarlos, serían componentes. Ah, bien. Tanto la apoproteína B48 como los ésteres de colesterol como los triglicéridos serían todos juntos el kilomicrón. Bien. De hecho, cuando van dejando los triglicéridos, por ejemplo en el hígado, van a quedar como kilomicrones remanentes. Ya el nombre cambia. Sí, me acuerdo que nombraron eso. Claro. Va como soltando parte de sus componentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, van a interactuar con estas moléculas, con estos lipoproteín lipasa, que van a ir sacando de los kilomicrones los triglicéridos y se van a poder ir incorporando a los tejidos. Gracias. También puede ir al tejido muscular, por lo que leí en el libro. También. Y si llegamos, por ejemplo, al tejido adiposo, ¿qué puede pasar? ¿Qué tiene de especial el tejido adiposo respecto a los triglicéridos? ¿Que forma los cuerpos cetónicos? Estamos yendo muy en el futuro. O sea, hablando netamente de triglicéridos. Muy lejos. Sí, pero no importa. Ya llegaremos allá. La idea es que el kilomicrón va a ser capaz de dejar estos triglicéridos a lo largo de distintos tejidos. Puede ser el músculo, como ustedes muy bien dijeron, también puede ser el tejido adiposo, y en el tejido adiposo estos triglicéridos se van a almacenar. El kilomicrón, digamos, no tiene como primer destino el hígado, sino como que la primera opción son los tejidos periféricos, donde va dejando estos triglicéridos, y después, una vez que quedan como remanentes, el hígado se va a encargar como que de hacer un reciclaje de los lípidos y va a generar otras lipoproteínas, que este práctico no vamos a ver, sino el próximo, ¿sí? Pero ¿Lo podrás volver a repetir? Se me apagó la compu. Soy bien. puro problema, perdón. No hay drama. O sea, dijimos, ingerimos, por ejemplo, la hamburguesa con queso, ¿no? Después de ingerir la hamburguesa con queso, se va a hacer la digestión tanto mecánica como química, y luego
van a ser incorporados dentro de los enterocitos. Dijimos que dentro de los enterocitos volvemos a formar los triglicéridos, que combinado con las proteínas y otros lípidos van a formar los kilomicrones. Los kilomicrones van a salir a la circulación sanguínea desde el enterocito y van a dejar los triglicéridos principalmente en órganos periféricos que puedan necesitarlo, órganos que lo vayan a utilizar, ¿no? Bien dijeron músculo, también en el tejido adiposo, por ejemplo. Cuando hablamos específicamente del tejido adiposo, una vez que son incorporados, se van a almacenar, porque la función que tiene el tejido adiposo, y cuando sea necesario utilizar esas reservas de energía como sustrato, para otros tejidos principalmente, ahí es que los va a liberar y otros los van a utilizar, ¿sí? Pero el destino inicial del kilomicrón no es el hígado. A partir del hígado va a formarse otras lipoproteínas que ahí vamos a hablar del HDL, la LDL, la VLDL, más que nada la semana próxima. Pero por el momento, hablando de ingreso de lípidos desde el exterior hasta los tejidos, ese sería el caminito, ¿no? No sé si está claro o no. ¿O les queda alguna duda de algo? ¿O se les ocurre algo? No, entendió bien. Fantástico. Yo dije hígado porque fue el primer tejido que me acordé. Es que, fija, en bioquímica, hígado. Y cuando vos dijiste hígado, yo dije sí, y después digo, pero me quedé regulando ahí, ¿viste? Cuando el ratoncito sigue girando, bien. Nada. Pero bueno, lo aclaro para que no tengan problemas técnicos, nada más. O no sé, embrolle todo. Entonces, el 1 estaría. Después les pregunta en la 2, ¿cómo afecta el estrés y el ayuno a la movilización de las reservas lipídicas? Bueno, si hablamos de reservas lipídicas, ¿de qué tejido vamos a hablar? Del tejido adiposo, ¿no? ¿Y en qué situaciones vamos a usar las reservas de estos triglicéridos que almacenamos luego de la ingesta? Cuando estemos en ayuno y ahí va a actuar el glucagón, o en el caso de estrés con la adrenalina. ¿No? En ese caso, venimos. ¿Dudas respecto a esto? No, profe. Bárbaro. Esta parte de la cascada de activación de hormonas es súper importante porque si prestan atención en esta mini imagen, los triglicéridos no es que están libres dentro de la célula, sino que están almacenados como en gotitas limitadas por las perilipinas. Yo creo que todo lo que les cuento ya lo han escuchado. Si están aburridos me dicen y seguimos avanzando. Pero el hecho de que PKA sea capaz de actuar sobre las perilipinas para cambiar su conformación y sea posible acceder a los triglicéridos, o que los triglicéridos, mejor dicho, sean capaces de salir de esas gotas, es súper importante. Gracias a esa lipasa sensible a hormonas, por eso es que ustedes ven, en este caso, que digamos, cómo es que el estrés o el ayuno estaría participando de este metabolismo porque está regulado de manera hormonal. Profe, ¿esas perilipinas están almacenadas en el tejido adiposo? Claro, en el tejido adiposo es donde vamos a guardar los triglicéridos, pero como los triglicéridos, volvemos a lo mismo, son hidrofóbicos, van a tender a acumularse y formar cada vez como si fueran gotitas más grandes. A su vez, están las perilipinas que van a rodear esas gotitas y las van a mantener como aisladas del resto del citosol. Entonces, en el momento de que se van a utilizar estos triglicéridos, que están ahí almacenados, es necesario que se liberen del interior de esa estructura que forman los triglicéridos con las perilipinas alrededor. Al ser fosforiladas, cambian la orientación y permiten el paso a una proteína sensible a hormonas a que pueda permitir la salida de esos triglicéridos. Y una vez que están disponibles en el citosol del tejido adiposo, o del adipocito en ese caso, ahí las otras enzimas que correspondan actuarán.
Ah, genial, gracias. De nada. No todos los seres vivos usamos triglicéridos como almacenaje. Los insectos usan triglicéridos, ponele, los felicitamos. Pero en nuestro caso nos quedamos con los triglicéridos y bueno, nos lo hace un poquito más práctico. ¿Dudas respecto a esto? Estaría necesitando 3 triglicéridos en este momento. ¿Cómo? No, nada, que estaría necesitando poder almacenar energía en este momento. Almacenar Necesito energía. Necesitas liberar energía. Vamos, libera, no sé, con adrenalina. O no sé, tomate un mate o algo. Que el azúcar, vieron que es el combustible principal del cerebro, así que son libres de tomar mate dulce, comer galletitas o lo que sea, no hay problema. Bueno, respecto al 2A, ¿cómo están? Creo que se entendió bien. No sé. Bueno, bárbaro. Entonces pasamos al primer gran tema de la mañana, que es la beta-oxidación. ¿Qué es la beta-oxidación? Es una ruta metabólica por la que los ácidos grasos son degradados para obtener energía. Muy bien. ¿Y en qué compartimento o espacio celular sucede? ¿Se acuerdan? Matriz mitocondrial. Ahí está. Bien, dentro de la mitocondria. Uh-huh. Entonces, esos ácidos grasos, por ejemplo, que están en el citoplasma, tienen que ingresar a la mitocondria y dentro de la mitocondria van a sufrir, por decirlo de una manera, o se los va a metabolizar con estas enzimas, que son 4, que repetidamente van a estar retirando o a partir del ácido graso inicial liberando de a 2 carbonos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Porque tiene una oxidación escalonada. Muy bien, tiene una oxidación escalonada que vemos que tiene ciertos pasos como la deshidrogenación, en donde actúa FAD, una hidratación, una nueva deshidrogenación y una tiólisis, y a partir de eso vamos a obtener acetil-CoA. La beta-oxidación, dijiste muy bien, es la degradación de los ácidos grasos, por lo tanto es una ruta que es catabólica, va a suceder más que nada cuando necesitamos energía, y ese acetil-CoA, ¿en dónde lo vamos a poder utilizar? ¿Qué estuvimos viendo? ¿De dónde se acuerdan al acetil-CoA? Del ciclo de Krebs. Muy bien. Ese acetil-CoA va cuadrito de cierre resumen con principalmente los órganos que dijiste, y acá podemos ver cómo lo podemos diferenciar como el combustible preferido o como un combustible anexo, por decir una manera, que se almacena. Bien, ¿dudas respecto a esto? ¿A qué tejidos usan los ácidos grasos o los triglicéridos para...? No. ¿Dudas respecto en general a la beta-oxidación? Tampoco. Bárbaro, qué buen sistema. Ahora,
Dijimos, lo usa el hígado, lo usa el músculo, el tejido adiposo también lo puede usar, lo felicitamos. Definitivamente el cerebro no. Y a eso vamos. En la D les dice, ¿existen órganos o células en los cuales esta vía metabólica no se utiliza y por qué? Yo acá les hice un recuadro primero donde les pongo, ¿y dónde sucede la beta-oxidación? Ustedes me dijeron que en las mitocondrias, lo cual es correcto. Así que tiene que Entonces, ser los que no tengan mitocondrias. claro, los que no tengan Claro, mitocondrias los no van a poder eritrocitos, hacer. por ejemplo, no va a ocurrir. Como glóbulos Claro. rojos que puso una compañera ahí en el chat, tampoco. Claro, eritrocito, glóbulo rojo lo mismo, no tienen mitocondrias, así que no van a poder hacer la beta-oxidación. Perfecto. Bueno, después ahí en el cuadrito también dice que el cerebro tampoco. Y esto tiene que ver con la naturaleza de las moléculas. Imagínense. Eso no era... Sí. Ay, perdón, te reinterrumpí. No hay problema. No, que me pareció escuchar en el teórico que llegó a un punto que el cerebro se veía obligado a tener que, igual no me acuerdo si era más relacionado con los cuerpos cetónicos, a utilizar los triglicéridos, pero en una condición patológica de inanición ya, ¿no? Creo que eran los cuerpos cetónicos, porque el cerebro, su fuente principal de energía es la glucosa. Claro, y solo en cuestiones extremas, en situaciones de inanición, es cuando puede utilizar como alternativa cuerpos cetónicos, que eso lo hace con una adaptación también. Recuerden que cuando hablábamos de la afinidad de los transportadores de glucosa, el que tenía una afinidad mayor era el cerebro, ¿sí? Y por la estructura que tiene todo nuestro sistema nervioso no es compatible con los triglicéridos, ¿sí? Entonces hay una limitación ya tanto física, química, para que los puedan utilizar como combustible. ¿Sí? Más que nada creo que lo vamos a ver la próxima semana. Pero no superan la barrera hematoencefálica, no la pueden cruzar los ácidos grasos, por eso no pueden funcionar como un combustible para él. Entonces, con la C estamos, con la D también, que es por distintos motivos, tanto en glóbulos rojos como en neuronas y demás. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas por el momento? Yo tengo una No, duda, por ahora no. pero es más de lo que dijeron en el teórico, no sé si no pude asistir a la clase de consulta de ayer, por eso. Es igual, capaz que nada, que es una boludez, porque en el teórico, después de que dieron la vía de la beta-oxidación, nombraron como ejemplo el ácido palmítico de 16 carbonos, para saber más o menos cuál va a ser el gasto energético. ¿Vos cómo sabés cuántas vueltas va a dar el rendimiento? Claro, el rendimiento. Sí. ¿Cuántas vueltas sabes? ¿Cómo sabes cuántas vueltas va a dar el ciclo? Ponele, acá te dicen que al tener 16 carbonos, creo que eran 7 vueltas. Claro. ¿Eso siempre nos lo van a decir ustedes? Nosotros tenemos que encontrar una manera de calcularlo. Ahí tenemos el super esquema, mirá. Sí, justo. Cuando hablamos del palmítico, hablamos de un ácido graso de 16 carbonos, sin insaturaciones. Bien, entonces, cada vez que dé un ciclo de beta-oxidación, dijimos que va a retirar 2 carbonos. Entonces hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 beta-oxidaciones. ¿Por qué digo 7 y no digo 8? Digo porque son 16 carbonos, porque en el último corte te quedan 2 moléculas de 2 carbonos cada una. Es por eso. Ah, bien. La forma esta arcaica es la más contundente y sencilla. De más de 2 en 2, con eso no le vas a... No vas a traer como ningún cuando tenías que inconveniente. separar en sílabas. Si no, dividilo en 2 y restale 1, pero como que con esto te quedás más tranquila. Igual vieron que esto pasa en el caso de que sean saturados. Cuando son insaturados o cuando tienen un número de cadena que no es par, que es impar, ahí tenés otras cuestiones técnicas.
Pero en términos generales lo podés determinar así. O lo dividís en 2 y le restás 1, o vas de 2 en 2, haciendo como los cortecitos de la beta-oxidación, y así vas a estar segura de cuántos acetil-CoA vos vas a obtener de eso. Y además del acetil-CoA, sabes que viene el NAD y el FAD de las transformaciones químicas, ¿no? Sí. Ok, gracias, Lu. De nada. Después, ¿qué otra cosa les iba a decir? Esto casi lo terminamos de ver, ¿no? BCD. Esto también es importante, pero tiene que ver con el transporte. Comentario antes de seguir avanzando. ¿Dónde lo tengo? Todos los recuadritos. Acá, antes de cambiar de tema. Presten atención cuando ustedes estudien el catabolismo de ácidos grasos, porque no siempre van a ser saturados. Van a encontrar algunos que son monoinsaturados, en donde va a haber una enzima que sin gasto de energía va a ser capaz de cambiar el tipo de conformación de ese doble enlace, ¿sí? Va a pasar del cis, que tienen los monoinsaturados, al trans, que es, si ustedes prestan atención, el doble enlace que ustedes incluyen durante la beta-oxidación, por lo tanto lo va a hacer susceptible a continuar trabajando con la beta-oxidación sin problemas. En el caso de los poliinsaturados, al encontrar la segunda insaturación van a tener que invertir energía, van a tener que invertir NAD para reducir el doble enlace y poder continuar con la beta-oxidación pertinente, con un poquito obviamente de rendimiento energético menos, porque ustedes invirtieron energía. Y lo último y lo curioso, los ácidos grasos de cadena impar, que más allá de que al terminar con la beta-oxidación estándar, por decir una manera, ustedes obtienen el acetil-CoA y un propionil-CoA, ese propionil-CoA es transformado por 3 enzimas, con inversión de energía también, para poder entrar en el ciclo de Krebs. Y el hecho de que se termine transformando en succinil-CoA es la excepción de todos los ácidos grasos sobre la faz de la Tierra para poder ser esqueleto carbonado para formar glucosa. ¿Se entendió? O sea, si a ustedes les preguntan, ¿los lípidos sirven para formar glucosa? Ustedes dicen, no, excepto los que tienen cadena impar, que serían la única posibilidad en donde, a partir del succinil-CoA que ustedes obtienen después de las transformaciones de estas 3 enzimas, ustedes pueden usar ese esqueleto carbonado para la gluconeogénesis, pero es el único caso. Es un comentario para subir puntitos para promoción, por ejemplo. Por eso se los comento ahora que vemos beta-oxidación. Esto que les estoy comentando, sí. O sea que por medio de del esqueleto hidrocarbonado de los ácidos grasos, perdón, de los lípidos, ¿eran? Si hablamos de ácidos grasos, es correcto. O sea, vos, a partir de un ácido graso cualquiera, no podés obtener glucosa. El impar nomás, me vendría a ser útil para hacer gluconeogénesis. Sí, sería el succinil que obtenés a partir del propionil-CoA que te quedó de la beta-oxidación de la cadena impar. Bien. Solo ese último. Gracias. De nada. Bien, después del corolario que suma puntos para promoción, sigamos en lo que estábamos. Bueno, entonces, continuando con lo que venimos charlando, algo muy importante que me dijeron es que los ácidos grasos se pueden catabolizar dentro de la mitocondria, ¿no? Ahí es donde ocurre la beta-oxidación. Entonces, el ácido graso
¿Cómo ingresa a la matriz mitocondrial? La matriz mitocondrial es un espacio que está limitado por una doble membrana, como ustedes muy bien saben, y la membrana externa es selectiva o poco selectiva o no tiene problemas con el ingreso de nada. La externa es poco selectiva, pero la interna es más selectiva. Lu, perdón, ¿en qué estaban? Justo se me fue el internet. Hola. O sea, hablamos de la beta-oxidación, que dijimos que era dentro de las mitocondrias. Entonces la pregunta es, ¿y cómo llegamos con estos ácidos grasos adentro de la mitocondria para que pueda suceder la beta-oxidación? Yo les preguntaba recién qué tan selectivas son las membranas mitocondriales como para permitir que los ácidos grasos entren. Para entrar directamente ¿Tienen transportadores específicos, ¿no? Bien, tiene transportador específico. Y acá aparece la carnitina en todo esto. ¿La transferasa 1 es la que hace el transporte? O sea, las dos van a estar participando del transporte de el ácido graso hasta el interior. Más que nada, quien lo va a ingresar, como vos bien lo decís, es la CPT1 y después va a haber una traslocasa o transportador que va a permitir el ingreso del ácido graso mezclado con alguien y lo va a intercambiar con carnitina. Guiño. Ahí me lo está diciendo todo. Entonces, ¿qué estaría pasando? Tenemos, por un lado, el ácido graso, que el ácido graso solito puede ingresar adentro de la mitocondria. No, necesita el transportador. Bien, primero necesita activarse. Sí. Y luego de estar activado, ahí va a poder interactuar con el transportador. Sí. ¿No? Bien, entonces, tenemos un ácido graso que va a activarse con CoA y cuando se asocie a la carnitina aciltraferasa 1, va a cambiar el acetil-CoA, o el CoAsh, mejor dicho, por carnitina. Cuando el ácido graso esté asociado a carnitina, ahí va a poder atravesar la membrana, ingresar al espacio intermembrana y va a tener un transportador que le va a permitir el ingreso de esa acilcarnitina adentro de la matriz mitocondrial y va a haber una carnitina aciltraferasa 2 que le haga el intercambio de carnitina por el CoAsh. Entonces, esa carnitina, cuando ingresa el ácido graso con carnitina, va a liberar al espacio intermembrana carnitina y ahí como que se va a estar reacomodando todo. Va a haber más carnitina disponible en el espacio intermembrana para que se asocie con un nuevo acetil-CoA que esté en el citosol y puedan seguir intercambiando. Sí, sí. ¿Dudas respecto a esto? Perdón, Lu, ¿es que se asocia nuevamente con acetil-CoA o acil-CoA? ¿En el interior de la membrana? ¿En el interior de la matriz, perdón? Sí. Con CoA. Con CoA directamente. Bien. Porque CoA ya está dentro de la matriz mitocondrial. Claro. Que ya iba a ser spoiler de lo que seguía. Así que bueno, entonces, ¿cómo afectaría un déficit de carnitina a la utilización de las reservas de ácidos grasos? No podrían ingresar a la transporte, ¿no? Claro, sin carnitina, como bien estaban diciendo las dos, no podrían ingresar al interior de la matriz mitocondrial para utilizarlo como fuente de energía. Bueno, después les pregunto, ¿qué hallazgo podría hacer en el estudio histológico del músculo de un paciente afectado de déficit de carnitina a nivel muscular? ¿Y qué efecto podría tener el déficit sobre la beta-oxidación? ¿Qué pasa si alguien tiene problemas a nivel muscular de carnitina?
no se podría obtener energía para el músculo, para la contracción muscular. Los ácidos grasos no podrían ser sustrato de beta-oxidación, por lo tanto no se podría obtener en reposo energía, ¿no? ¿Y cómo estaría ese músculo, histológicamente hablando? ¿Atrofiado puede ser? No. Y no estaría en las mejores condiciones o en las condiciones óptimas o estándar, porque como para poder en su citoplasma tendría reservas de lípidos, que seguramente impide la contracción muscular como debe suceder. Sí. Estaría impidiendo ese empaquetamiento tan denso de proteínas contráctiles, ¿no? Sí, justo iba a decir eso. O sea que los ácidos grasos estarían todos acumulados. Claro. Sí. Bien, ahora les dice, ¿hay algún ácido graso susceptible a ser oxidado pese al déficit de carnitina? ¿Escucharon algo de eso? ¿Cómo es la pregunta? Si hay problemas con la carnitina en el músculo. Decimos que va a haber un montón de inconvenientes a nivel histológico, funcional y demás. Pero más allá de los problemas que pueda tener esa persona, ¿hay algún ácido graso que pueda ingresar a la matriz mitocondrial sin relacionarse a la carnitina? ¿Los que son menores a 12 carbonos? Muy bien. Los ácidos grasos que se clasifican como cortos no necesitan ser transportados por la carnitina para llegar a la matriz al interior de la mitocondria o matriz mitocondrial. Pueden atravesarlos directamente. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir lo último que dijo, por favor? Sí, que más allá de que si existe o no un déficit de carnitina, hay ácidos grasos que son capaces de atravesar las membranas mitocondriales. Y esos son los que tienen una longitud de 12 carbonos o menos. Gracias, profe. De nada. Bueno, hasta acá vamos bien, entonces con beta-oxidación, activación, transporte de ácidos grasos, tejidos donde puede ocurrir, hablamos de un montón de cosas. Porque relacionado a esto tenemos esto, que sigue relacionándose con el transporte de los grupos de los ácidos grasos. En la G les dice, el 2-bromo-palmitoil-CoA inhibe la oxidación del palmitoil-CoA por las mitocondrias aisladas, pero no tiene efecto alguno sobre la oxidación del palmitoil-carnitina. Ahí está. ¿Cuál es el lugar más probable de inhibición por el 2-bromo-palmitoil-CoA? ¿Entienden el problema? No, yo Bien. no. No hay problema, por eso les pregunto. O sea, Tampoco. bárbaro, no estamos todos de acuerdo con que de una asusta, pobre problema. Bien, a ustedes les dice que el 2-bromo-palmitoil-CoA, o sea que es un ácido palmítico que se asoció a CoA y a su vez se le unieron 2 bromos, todo eso inhibe la oxidación de el palmítico asociado al CoA, o sea, el palmitoil-CoA. Esto pasa cuando las mitocondrias están aisladas. Ahora, si vos le pones 2-bromo-palmitoil-CoA a un tubito de ensayo, por decir de una manera, en donde vos querés oxidar el ácido palmítico, pero el ácido palmítico ya está unido a carnitina, no pasa nada. ¿Se entendió? No entendí. Yo tampoco. No entendí. Vamos otra vez.
Estamos estudiando la beta-oxidación del ácido palmítico, ¿no? Dijimos que primero, para poder oxidarlo o beta-oxidarlo, tenemos primero que activarlo y después transportarlo. Hasta ahí vamos. Sí, sí. Fantástico. Entonces, vamos a empezar a dibujar esto. La activación va a tener lugar acá, ¿no? ¿Dónde está? Acá. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que el ácido graso, ahí voy. Sin relleno. Listo, ahora se ve. Vemos acá que el ácido graso, ¿sí? Al estar asociado a esta proteína de membrana, va a poder, con gasto de ATP, asociarse a CoA y formar el ácido graso CoA, gracias a esta tioquinasa, ¿no? Eso es la activación del ácido graso. Es una parte. Y ahora, por otro lado, sabemos que el ácido graso asociado a CoA se tiene que unir a la carnitidtransferasa 1, y cuando el ácido graso que está asociado a CoA interactúa con esta proteína, cambia la carnitina por CoA, ¿no? Y eso genera el ácido graso asociado a la carnitina, que en este caso sería el palmitoilcarnitina. Entonces, si en una célula nosotros tenemos el ácido palmítico y les dice que una molécula determinada impide la beta-oxidación, ¿sí? En una situación, pero en otra no, la idea es tratar de desglosar en cuál de los puntos de activación, pasaje o catabolismo, por decir de una manera, estaría actuando. Entonces, si vos a tu célula le pones palmitoilcarnitina, la beta-oxidación ocurre, o sea, a nivel de CPT1 no estaría pasando nada, porque ya tenemos, a nivel de traslocación, o mejor dicho, transporte desde el espacio intermembrana hasta la matriz, no hay problema si puede beta-oxidarse la palmitoilcarnitina. Y a su vez, si desde la palmitoilcarnitina podemos hacer beta-oxidación, las enzimas de la beta-oxidación tampoco tienen ningún problema. ¿Hasta ahí me siguieron? O sea, el problema G nos dice que si partimos de el ácido graso asociado a carnitina, podemos beta-oxidar sin problema. Pero que si en cambio estamos a esta otra altura en donde el ácido graso está asociado solo a CoA, en esa situación no podemos beta-oxidar. ¿Se entendió o no se entendió ahora? Sí. Habría un problema con la enzima que permite ese cambio de CoA a carnitina. Claro, básicamente. Muy bien. Creo que es más difícil entender el problema a lo que está pasando. ¿Sobrevivieron las neuronas para hacer un martes a las 9:22? Más o menos. Más o menos. O sea, a ustedes les dicen. Hacen lo que pueden. Sí, las neuronas hacen lo que pueden y nosotros con el palmítico también. Pero en este problema entonces nos dice que partiendo de un punto podemos hacer beta-oxidación sin problemas. Pero si partimos de un punto anterior, no. Duda. Dale. Lo que no está... Para que no puedan formular la pregunta. Pensala tranquila, no hay problema. Entonces lo que sí podría suceder, o ni siquiera, sería la activación del ácido graso. Sí estaría sucediendo, el paso siguiente no, o ni siquiera se estaría activando el ácido graso para poder... Está bien tu pregunta. Sí, se estaría activando, pero una vez activo se le asocian se le asocia el bromo. Cuando se le asocia el bromo a ese ácido graso CoA, o sea, ese ácido graso activado, ahí no podemos cambiar el CoA por la carnitina. ¿Más fácil? Ah, ok, o sea, no es que estaríamos trabados en el primer paso, sino en el segundo, se podría decir. Ponele, sí.
a nivel de la ciltranferasa, de la carnitina transferasa, ahí está, 1. Son tantas siglas que ya no sé si decirla en castellano o en inglés, me armo un matete yo sola. Pero lo importante es que no se me mareen ustedes. No, hace bien. No, bueno, ahí está, ahí lo terminé de entender. Me había quedado esa duda nomás. Sí, está bien, no hay problema. Ahí quedó. Para el resto de los humanos. Sí, no era tanta ciencia, lo que pasa es que, nada, era mucha cosa para explicar algo bastante sencillo, pero bueno, costaba. Claro, definitivamente, era más difícil. Muchas vueltas. Bueno, pero una vez que desenterramos todas esas vueltas, resultó más fácil, ¿no? Ponele. Bueno, por lo menos parece que sí. A veces lo que más complica es toda todo el marco o la situación más que el resultado. Bueno, entonces sobrevivimos al G, podemos pasar a H, que es la última del 2. Sí, no garantizo seguir sobreviviendo, pero sí. Pero bueno, podemos intentar un poco más. Bien, otro problema entonces. Se agrega palmitato, ATP y coenzima A marcada radiactivamente a un homogenato de hígado. O sea, al hígado se lo rompió y se le agregó ATP, el palmitato y la coenzima A. Luego de eso se hace una centrifugación. Les dan las condiciones. Bien. Entonces, de esa manera ustedes separan lo que es la fracción mitocondrial de la citosólica. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Fantástico. Y entonces lo otro que les dice a ustedes es que se analiza la presencia del palmitoil-CoA radiactivo en el tubito. Pellet sería la parte mitocondrial y la que sería el sobrenadante sería la citosólica. Y les dice a ustedes que solo se puede observar la marca radiactiva en el sobrenadante, o sea, en la parte citosólica. ¿Por qué veríamos eso? O sea, tengo células hepáticas, pero rompo nada más lo que sería la membrana plasmática. ¿Bien? Entonces, si yo lo centrifugo, me va a separar la parte de las organelas de lo que sería el contenido del citoplasma. ¿Me siguieron? O sea, el juguito, enzimas y demás. Fantástico. Entonces, si ustedes en ese tubito habían puesto tanto lo que vemos acá arriba otra vez, el ácido graso, ATP y CoA, que está acá, ahí está, solo pueden ver la marca radiactiva en la parte sobrenadante o citosólica. ¿Por qué sería? El mismo dibujito de al lado se los estaría diciendo, técnicamente. ¿En qué parte de la célula estaría ocurriendo la activación de los ácidos grasos? ¿Ahí no es más fácil? Bueno, la imagen está en el lado citosólico. Claro, en la cara citosólica, por lo tanto sería del lado del citosol o del citoplasma, si a ustedes les gusta. Entonces, la marca radiactiva la verían solamente en el sobrenadante. Sí. ¿Y por qué pasa esto? ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo las lanzaderas? Que decíamos, ¿para qué hacemos todas estas lanzaderas? Si es para pasar equivalentes, en su momento energéticos, bla, bla, bla. Bien, y decíamos que había un pool de NAD, en su momento decíamos, que pertenece a la mitocondria y otro que pertenece al citosol. Bueno, en este caso es lo mismo. Hay un pool de CoA que se encuentra en el citosol y otro dentro de la mitocondria. Y el único que se marcó es el citosólico. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas respecto a lo que acabo de decir? No me morí, estaba escribiendo. Fantástico. Entonces, sí.
Nada, como donde estaría sucediendo la actividad sería en el lado citosólico, es ahí donde se va a ver. Claro, el único que se va a marcar es el que queda en el citosol. Poniéndolo más sencillo. Claro, estamos haciendo la traducción básica ante tanto contexto técnico que corresponde, no decimos que no, pero bueno, para un primer encuentro con el práctico ayuda la traducción. Entonces se marcó por la simple activación y nada más. O sea, cuando vos agregás en el citoplasma, en un tubito, en donde rompiste hepatocitos, vos agregás acetil-CoA marcado radioactivamente, solo va a actuar la parte, digamos, citosólica. No es capaz de ingresar a la mitocondria. No. Claro. Entonces, vos vas a ver marca radiactiva, que en este caso sería la activación del ácido graso con el CoASH, en la parte sobrenadante que corresponde al citosol. Listo, perfecto. Ahí está, fantástico. ¿Bien? ¿Por el momento? Sí, por ahora vamos. Bien, entonces pasamos al 3. Ya pasamos casi la mitad. Bueno, el 3 tiene que ver con, ya no es la beta-oxidación, sino con la síntesis de ácidos grasos. Así como contexto. Para la síntesis de ácidos grasos, primero, ¿en dónde ocurre la síntesis de ácidos grasos? ¿Se acuerdan? ¿Va a ser en la mitocondria o en otro lado? En la mitocondria definitivamente no es. Bárbaro. Entonces, en la mitocondria definitivamente no, lo que es un muy buen comentario. Donde ocurre la síntesis de ácidos grasos es en el citosol. ¿Sí? Claro. Bien. Acetil-CoA es transformado a malonil-CoA y este malonil-CoA es el que sería, por decirlo de alguna manera, el sustrato para la síntesis, que va a interactuar con un complejo enzimático, no con una enzima sencilla, ¿sí? Que es un complejo enzimático que es dimérico, así como para ponerle más onda a la existencia, en donde cual calecita va a ir pasando a lo largo de 7 enzimas, ¿sí? Y van a ir incorporando estos acetilos al fin hasta formar un ácido palmítico. Se lo dije lo más sencillo que se me ocurrió. Profe, perdón, sí. Dijiste, me perdí la última parte. Ingresa el malonida al complejo y ¿qué es lo que se le une? Se va a ir acetilando, o sea, vos le vas a ir agregando al fin de a 2 carbonos a la cadena en crecimiento hasta llegar hasta los 16 carbonos. Ah, bien. Sí, el producto de síntesis de los ácidos grasos, en general, va a ser siempre ácido palmítico, o sea, un ácido graso de 16 carbonos. Después lo podemos elongar, lo podemos insaturar un poquito nosotros, o si no podemos obtener de la dieta. Hay distintas opciones. Pero cuando hablamos de la síntesis, el producto es el ácido palmítico. ¿Hay algún caso que no sea patológico en el que el producto no sea ácido palmítico? Yo no llegué a ver la parte de síntesis, por eso te pregunto. Bien, estoy pensando. La 5A sintasa, más que nada, lo que hace es formar el ácido palmítico. Después los otros creo que los obtenemos de la dieta, más que nada. No te sabría decir en este momento. Pero si querés para la próxima pregunta. Miro bien el teórico y era nada, simple duda que se me pasó por la cabeza. No, está bien, no hay problema. Por eso, viendo también los teóricos o los libros, ves principalmente la síntesis con este complejo multienzimático que es la GC. Entonces, de base estudiamos que el producto termina siendo
el ácido palmítico. Bueno, entonces, relacionado con esto que es la síntesis de ácidos grasos, les presenta este caso clínico. Entonces, deficiencia de acetil-CoA carboxilasa, así ya sería el título. Entonces, les plantea que una lactante fue hospitalizada por dificultad respiratoria, miopatía, lesión cerebral y retraso en el crecimiento. Pobrecita. Cuando se le proporcionó una dieta rica en carbohidratos, se encontraron en orina grandes cantidades de ácidos grasos de cadena corta. Una biopsia hepática reveló que la actividad de la acetil-CoA carboxilasa era casi inexistente, mientras que la actividad de la propionil-CoA 45 carboxilasa se encontraba, no, 45 en la página. Propionil-CoA carboxilasa se encontraba dentro de los límites normales. Entonces, el análisis del cultivo de fibroblastos cutáneos confirmó el hallazgo. Y lo primero que les pregunto a ustedes es qué proceso metabólico sería defectuoso en la niña como consecuencia de la deficiencia de la acetil-CoA carboxilasa. ¿Cuál era la enzima? ¿Se acuerdan? O más o menos en dónde estaba. La acetil-CoA carboxilasa era el primer punto de control de ácidos grasos, ¿no? De la síntesis, muy bien. De la síntesis, por eso. Bueno, después, acá, acetil-CoA carboxilasa, dijimos que era el que activaba a malonil-CoA, los acetil-CoA para ingresar en la síntesis. En la B les dice, ¿es posible que una deficiencia de biotina pudiera ser responsable de la pérdida de la actividad de la acetil-CoA carboxilasa? ¿La biotina participa de este proceso? No. Para mí sí. Sí participa. Sí participa. Porque es como un cofactor. Muy bien. Cuando ustedes vean reacciones donde hay carboxilaciones, la biotina va a estar participando. Así, como dato general. Ayuda a los cambios de conformación de la molécula para poder aceptar. Sí, porque me acuerdo que se producía en 2 pasos, que estaba la biotina carboxilasa, creo que era. Perdón, profe, ¿en qué caso solamente actuaría la biotina? Cuando hayan carboxilaciones, en general. Nosotros vemos este caso y la semana pasada repasamos. La anterior vimos glucógeno. La anterior, ahí está, que vimos glúcidos 1, vimos gluconeogénesis y vimos cómo se incorporaba, como acá también, el bicarbonato a una molécula. Porque nosotros no somos capaces de incluir el dióxido de carbono, pero sí podemos, con muchos ajustes moleculares, por decirlo de una manera, incorporar bicarbonato a una molécula y ahí le estaríamos agregando carbono. Está bien, gracias. De nada. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Buenísimo. Creo que sí. Bueno, vamos a ver si podemos un poquito más entonces. C. ¿Qué dato se presenta e indica que el defecto no está provocado por una deficiencia de biotina? Chan. Que no dice ahí que la actividad de la acetil-CoA carboxilasa es casi inexistente. Ajá. Pero dice por que... lo que ajá. Perdón. Dijeron ustedes... No sé. Ay, no. Parecía que ibas bien. Perdí el razonamiento. Dale, no hay problema. O sea, acá nos nombra que, o nos nombra, no sé, nos dice el enunciado, ahí está un poquito mejor, que hay una deficiencia en la actividad de la acetil-CoA carboxilasa, está prácticamente inexistente,
Pero también dice que cuando se le proporciona una dieta rica en carbohidratos se encontraron... Lu, pero ahí te dice que la propionol-CoA 45 carboxilasa se encontraba dentro de los límites normales. Ah, gracias. Sí, 45 creo que es la hoja de la que hicieron el copy-paste para armarlo. No, sí, por eso, pero sí. Por eso me parecía raro ese 45, pero te dice que la propionol-CoA se encontraba dentro de los límites normales. Así que... Claro, si la biotina es cofactor de las carboxilasas, ahí está, yo ya me iba a enroscar mucho más, gracias. Entonces, la acetil-CoA carboxilasa tiene una actividad casi inexistente, pero como muy bien decían recién, la propionil-CoA carboxilasa funciona bien. Si decimos que la biotina es cofactor necesario para las carboxilaciones, no es que hay un déficit de biotina porque la propionil-CoA carboxilasa está funcionando bien y la que sigue fallando es la acetil-CoA carboxilasa. Ahí está. Lu. Sí. Perdón, ¿no podés volver a repetirlo, pero un poco más lento? Me fui completamente. Está bien, perdón si hablo rápido. Hasta el punto... No, está bien, pasa que como yo voy más lento porque no lo vi, perdón si lo pregunto muchas veces. Me perdí en lo de la biotina y la relación con la propionil-CoA. Bien, o sea, por un lado sabemos, o nos estamos enterando ahora, que cada vez que hay carboxilaciones, la biotina está participando como un cofactor de reacción. Bien. ¿Sí? Ayuda a qué? A las transformaciones moleculares necesarias para que fijemos ese carbono que en este caso lo estaría aportando un bicarbonato. Eso por un lado. Ahora, leyendo la consigna 3, nos dice que la actividad de la, a ver si lo digo bien y no hago lío, acetil-CoA carboxilasa era casi inexistente, pero que la propionil-CoA carboxilasa se encontraba en los niveles normales. La biotina, si está deficiente, afectaría a todas las carboxilasas, no solo a la acetil-CoA carboxilasa. Perdón, estaba escribiendo. Ok, bien, ahí lo tengo. ¿Estamos? Gracias. Vale. Sí, gracias, perdón. No, está bien, no hay problema. Profe, una pregunta. Sí. Ese dato que dice que se encontraron en la orina grandes cantidades de ácidos grasos de cadena corta, ¿fue que no se pudieron metabolizar y por eso se desecharon por orina, sería? ¿O cómo es la cosa? Claro. Sí, porque estaría fallando lo que es la carboxil... No, tengo que volver a leer la pregunta. Es que no veo bien. Por la actividad de acetil-CoA carboxilasa, o sea, no estaba funcionando bien. Claro. Y acá en la D les dice, ¿por qué podría una dieta muy rica en carbohidratos acentuar la excreción de ácidos de cadena corta como el ácido acético? Igual me surgió una duda, que no sé si... Dale. ¿No era que los ácidos grasos, los ácidos de cadena corta, no podían atravesar la membrana directamente? No. Para la beta-oxidación, sí. Lo que pasa es que tenemos un límite. Estamos hablando de... Sí, me fui estamos en este momento en la síntesis. Sí, por eso. Y aparte te dice que acetil-CoA carboxilasa era casi inexistente y esa constituía el primer punto de control de ácidos grasos. El asunto, ¿qué tiene que ver? Recién en la D nos dice, si come muchos carbohidratos, ¿por qué va a eliminar mucho ácido acético? Sí, es justo lo que estaba preguntando la compañera recién. Claro, o sea, nosotros habíamos dicho, o venimos repitiendo creo que casi en todos los prácticos. A nivel metabólico tenemos una determinada capacidad de obtener moléculas de energía y después lo que hacemos es almacenar componentes, ¿no? Si la lactante incorpora mucho carbohidrato y el metabolismo de azúcares en teoría no tiene problema, ¿no? Entonces sería capaz de generar ATP,
glucógeno, la felicitamos, pero como no somos capaces de almacenar mucho glucógeno, vamos también a pasar a ¿qué? A tratar de sintetizar a partir de esos esqueletos carbonados o de esos acetil-CoA que obtenemos a lo largo del catabolismo de los glúcidos, los trataríamos de sintetizar como ácidos grasos. ¿El asunto cuál es? Tenemos deficiencia de acetil-CoA carboxilasa, por lo tanto no vamos a poder sintetizar ácidos grasos a partir de todas esas moléculas de glúcidos o derivadas de glúcidos, ahí sería más correcto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los va a terminar eliminando porque no los puede acumular. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe, perfecto. Bueno. Después nos queda el último, que les dice, ¿qué anomalía lipídica podría estar relacionada con los problemas respiratorios neonatales? ¿Cómo podríamos relacionar los ácidos grasos o los lípidos con el sistema respiratorio? ¿Deficiencia en la obtención de energía del músculo? No, eso a nivel muscular. Sí, no, tampoco se me ocurre cómo relacionarlo. ¿Es por la formación del surfactante, puede ser? Muy bien. En neonatos. Los surfactantes, que son esas sustancias que mantienen a los alvéolos tensos, ¿se acuerdan? Dicen tiempos antiguos que ustedes en biología lo ven. Sí, lo vimos. Lo vimos en embriología. Ah, bueno. Entonces, estos surfactantes tienen un origen lipídico. Sí, sí. Es dipalmitoil fosfatidilcolina, o sea, es un fosfolípido que tiene dos ácidos grasos de 16 carbonos, formando esta molécula que permite que los alvéolos estén tensos. Entonces, si hay problemas en la síntesis de ácidos grasos, va a haber problemas para la síntesis de surfactantes. Por lo tanto, la lactante va a tener problemas respiratorios, porque la parte funcional del sistema respiratorio no va a estar apropiadamente estructurada, por decirlo de una manera. Claro, no están maduros los alvéolos, creo, y no puede hacer una buena respiración, una oxigenación. Claro. Si esos alvéolos colapsan porque no hay surfactante, entonces no va a poder haber hematosis. Claro. Bueno, ¿dudas con esta parte? No, Lu. Bueno. Vamos con el cuarto entonces. Dice, más del 50% de los ácidos grasos de los triacilgliceroles humanos son insaturados. Estos ácidos participan en la estructura de membranas y son asimismo precursores de sustancias con importantes funciones biológicas. Entonces, hay que investigar cuáles pueden ser los distintos orígenes de estos ácidos. De la dieta, ¿no? Sí. Súper esquema de ácidos grasos. Algunos van a ser de origen vegetal, otros de origen animal. Han escuchado de, me imagino, omega 3, omega 6.
Sí, en el teórico también creo que habló un poco de eso. Sí, al principio. Lo leí en un libro yo, eso estaba más completo. Claro. O sea, de todos los ácidos grasos que nosotros utilizamos, parte somos capaces de sintetizar y hay otros que no. Los que no son los llamados esenciales y esos sí o sí tienen que provenir de la dieta. A mí en el libro me aparecía como pufa. Pufa. Pufa omega 3 y pufa omega 6. Pufa. Ok. No Está en sería inglés, poliinsaturados. Sí, está en inglés. Claro. O sea, FA es ácido graso. Y U es de poliinsaturado en inglés, que sería con P y con U, es unsaturated, algo así. Y ahí tiene sentido. Claro, y el fat es fat. Cuando yo lo leí, o sea, recién ahora me entero. Claro. Pero cuando lo leí decía, bueno, ok, pufa. Bien. Ahora me voy a quedar pensando en el pufa hasta mañana. Pero bueno. Gracias por la voz de conciencia de fondo de inglés. Fue muy útil. Bueno, y a partir de los ácidos grasos esenciales que nosotros tenemos, somos capaces tanto de elongar como agregar otras insaturaciones, pero no pueden ser las nuestras a lo largo de toda la cadena porque tenemos limitaciones. Relacionado a esto, tenemos en la B, acá está, hay que explicar qué son las desaturasas, que son estas enzimas oxidasas de función mixta, ¿sí? ¿Por qué les decimos así? Porque simultáneamente va a estar interactuando el ácido graso con NAD-fosfato reducido, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos el ciclo de las pentosas fosfatos dijimos que era muy importante para la síntesis de lípidos? Bueno, acá está participando. Estas reacciones van a suceder principalmente en el retículo endoplasmático, introduciendo estas dobles ligaduras y las plantas son capaces de realizar todas las insaturaciones, pero nosotros no. Por lo tanto, necesitamos incorporar ácidos grasos esenciales, como lo veníamos diciendo recién, que tenemos principalmente al linoleico y al alfa-linolénico, que son los llamados omega 6, omega 3. Y a partir de ello podemos hacer elongación y también agregar insaturaciones extras. No sé si alguna es información nueva o no. Tenemos un límite de cuánto podemos elongar la cadena, por lo que dijiste, ¿no? Me perdí en eso que dijiste. El límite lo tenemos nosotros a la altura del carbono 9. Nosotros no podemos agregar insaturaciones más allá de él. Por eso incluimos el omega 6 y el omega 9. Bien. Una cosa es cuando hablamos de delta, que hacemos referencia al carbono del grupo ácido, y otra cosa es cuando hablamos del omega, que es el carbono del extremo acetilo, por decir una manera. Entonces, nosotros necesitamos incorporar la línea 3 y 6 porque nosotros hasta el 9 somos capaces de insaturar, pero hablando de delta 9. Por eso tienen después, que vieron en el seminario, estos esquemas en donde a partir del ácido linoleico o del alfa-linolénico ustedes pueden seguir insaturando y elongando. En general, nosotros utilizamos ácidos grasos de cadena hasta 24 carbonos, mucho más largos no.
Cuando hablamos de poliinsaturados, bueno, acá por ejemplo tenemos el DHA, que es súper importante para las vainas de mielina del sistema nervioso, que tiene 6 insaturaciones, por ejemplo, pero son 22 carbonos. No sé si eso respondió a la pregunta de qué tan largos pueden ser o cuántas insaturaciones pueden tener. Después les preguntan la última, en la C, las funciones biológicas que pueden tener los ácidos grasos insaturados. A partir del araquidónico, podemos formar, por ejemplo, ¿dónde está el araquidónico? Acá, 24. Omega 6, así a partir de este podemos generar los tromboxanos, leucotrienos y las prostaglandinas. A partir del alfa-linoleico podemos obtener, como decíamos recién, el DHA. Después, ¿qué más? Claro, este es omega 6, pues lo formamos acá. Como verán, a partir de estos dos como base, podemos nosotros, creo que lo achiqué y no se ve. Ahí está. Podemos generar distintos ácidos grasos que, bueno, que van a estar conformando tanto triglicéridos de las membranas celulares o van a estar formando moléculas con funciones específicas. Menos mal que ya nos falta poco porque mi cerebro de a poco ya no. Igual no te preocupes no que seguir. hasta... sí, ya casi. Claro, porque esta es la 4, creo. ¿Tienen idea de lo que son los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas? Prostaglandinas referidas al dolor, pero no sé bien que si son hormonas, no sé bien qué tipo de sustancias son. Sé que son derivadas de ácidos grasos. Justo cuando dijiste eso me acordé de la ubiquinona. Tengo un cuadro en la cabeza del año pasado de biología, pero no me puedo acordar de qué deriva. Pero era de algo de eso, que también estaba relacionado. Bien, los 3 grupos de moléculas obviamente son derivados de ácidos grasos, particularmente del ácido araquidónico. Las prostaglandinas, como dijiste muy bien, está asociado en los procesos de inflamación. Después los tromboxanos están asociados con la vasodilatación y asociados a las plaquetas también. Y también a la inflamación o proceso de inflamación está asociado a los leucotrienos. ¿Sí? En términos generales.
Pero lo importante y anecdótico es que ellos derivan del ácido araquidónico. O sea, omega 6, o sea, ácido linoleico. ¿Alguna otra cosa más nos preguntaba? Las preguntas sobre precursores biosintéticos y cuáles, si no son esenciales, qué enzimas son necesarias para su síntesis. El palmitoleato, que es el primer caso, nosotros podemos sintetizarlo a partir del ácido palmítico y necesitamos agregarle una desaturación. Por ejemplo, entonces mitad del palmítico y agregarle la desaturación con una desaturasa. Por lo tanto, sí. No, te quería avisar que me voy a retirar porque tengo un turno y me tengo que ir. Gracias por la clase. Mucha suerte. Bueno, no sé si ustedes quieren ver cómo más o menos tendrían que ser los pasos de síntesis o a partir de quién sean, pero quién tiene. Digan ustedes. Si no hay problema, a mí me gustaría verlos. Sí, no hay problema. Entonces, el primero que ustedes tienen en el listado es el ácido palmitoleico. Entonces, a partir de acetil-CoA, nosotros sintetizamos el palmítico y después lo desaturamos. Ese era el primero. Después, el 18,1 delta 9, que es el ácido oleico, nosotros lo que hacemos es agregar desaturación desde el estereato. En castellano, sintetizamos el ácido palmítico, lo elongamos. Cuando obtenemos el 18,0, podemos agregarle la desaturación. Porque como es delta 9, somos capaces. Sería no esencial. ¿Sí? Los siguientes en la lista, que son el linoleico. Acá. Este es esencial, o sea, hay que ingerirlo. Y el alfa-linolénico, como dijimos, también es esencial. Araquidónico. ¿Dónde está el araquidónico? Acá. Es semiesencial el araquidónico, ¿por qué? Porque primero tuvimos que ingerir el ácido linoleico, después lo desaturamos, lo elongamos y lo volvemos a desaturar. Con todos esos pasos nosotros obtenemos el ácido araquidónico. Profe, ¿no repetir los pasos del araquidónico? Sí, gracias. Se me entró la lengua. De nada. Sí, que el araquidónico es 24, delta 5, 8, 11 y 14, todo eso. Entonces, decimos que el araquidónico es un ácido graso semi-esencial, porque primero tenemos que incorporar de la dieta el ácido linoleico. Una vez que incorporamos este ácido linoleico, lo desaturamos y obtenemos este gamma linoleico, después lo elongamos, pasamos de 18 a 20 carbonos, y por último le agregamos una desaturación. Yo me hice mi propio cuadrito de todos los cambios, por eso voy leyendo en el costadito.
Uno de esos necesito. Sí, esto es sentarse y armar el Tetris. Bien, después tenemos el ácido eicosapentanoico, que es de 22 carbonos con 5 insaturaciones, que es omega 3, la línea. Entonces, también es semiesencial, partimos de el alfa-linolénico, o sea, este que está acá atrás, que es el 18,3 omega 3, ¿sí? Tiene inicialmente estas 3 insaturaciones y le agregamos una más, o sea, le hacemos una desaturación. Una vez que quedó como 18,4 omega 3, lo elongamos a 20 carbonos y lo volvemos a desaturar y ahí recién obtenemos el que llamamos EPA, que es el ácido eicosapentanoico. Eicosa porque son 22 carbonos, pentanoico porque tiene 5 insaturaciones. No sé si están listos para el último o no. Yo tengo una duda, profe. ¿Todo esto esto se puede buscar en algún lado? ¿O? Sí. Yo agarré libros y me hice los caminitos. Bien. Creo que acá no puedo mandarles imágenes por el chat, ¿no? Yo igual lo encontré en la página 815 del Leninger quinta edición. Fantástico, eso es confiable. ¿Qué página dijiste? 815. 815. ¿Está? Así que Marínez, te estás durmiendo con esa parte, básicamente. Bien, y el último, el ácido docosahexanoico, que es el 22,6, es serie omega 3. Si es omega 3, entonces partimos del alfa-linolénico y lo tenemos que desaturar, elongar, desaturar, elongar, desaturar, todo eso. Y así obtenemos el DHA. Que ahora no sé, pero hace bastante tiempo en las leches de fórmula para bebés, para lactantes, o que deberían estarlo haciendo, aclaraba que lo tenía como componente. Digo, como algo curioso. Bueno, y el último, y después libres son, les dice, suponga que ocurre una mutación que ocasione una sobreproducción de proteína quinasa A en adipocitos. La primera pregunta que tienen es, ¿en qué situación metabólica se manifestaría la mutación y por qué? En una hipoglucemia. Sí. Porque si estamos en adiposo y hay hipoglucemia, entonces se libera el glucagón. Glucagón. Que pasa la PTA. Muy bien. Va a estar activando el AMP cíclico y por lo tanto la PKA. Fantástico.
Muy bien. Y después, ¿cómo afectaría la mutación al metabolismo de los ácidos grasos? Entonces, les puse estas dos imágenes que me pareció que iban a ser útiles. Hace un rato dijimos que la PKA era capaz de fosforilar a las perilipinas y eso habilitaba, por decir una manera, o daba la posibilidad de acceder a los triglicéridos que se estaban almacenando, ¿no? Y a su vez es capaz de activar a la hormona sensible a hormonas, a la lipasa sensible a hormonas, perdón. Entonces, si hay una sobreproducción de PKA, ¿qué va a pasar con las reservas de los adipocitos? ¿Van a estarse usando o no? Con mucha PKA. Sí, se van a estar exponiendo por demás las perilipinas. O sea, eso que vos habías explicado de la estructura, se van a separar y van a liberar los ácidos grasos y va a estar como todo acelerado, ¿o no? O sea, se va a consumir lo que hay acumulado. Claro. Bien, eso por un lado. Y después, respecto a la síntesis de ácidos grasos, ¿qué puede pasar? No, si estamos en adipocitos, esta no iría. Porque esto es más hepato. Bueno, entonces estaríamos usando la reserva. ¿Traería alguna consecuencia la mutación? ¿El uso de las reservas? Sí, el uso constante de las reservas. Y si nos ponemos a pensar que es algo que ya es inherente al individuo, me imagino que no debería tener tantas reservas, porque cada vez que el glucagón active la cascada de señales, estaría usando muchas y eso iría en detrimento de las reservas, ¿no? Sí. Pero, o sea que clínicamente se lo vería como un individuo delgado, con poca grasa, digamos. Sí. Porque sea por glucagón o adrenalina, esta cascada se estaría activando. Ah, bien, bien. Bueno, hemos completado las 5 mortales preguntas de lípidos 1. No sé si les quedaron dudas de alguna vía. No, profe, por ahora no. Quizá lípidos 2 sí, pero por ahora todavía no. Bueno, muy bien. Entonces, la próxima semana tenemos lípidos 2, que ahí vamos a ver ya lipoproteínas, síntesis y integración de colesterol. Vamos a necesitar amor y paciencia para el segundo. Y bueno, entonces por el momento nada más. Que tengan un buen martes, una buena semana. Y hasta luego. Bueno, gracias, igualmente.